Ok, bueno mis hermanos, estamos ahora en esta última clase y vamos directo a ella para ahorrar tiempo. Estamos en la última sesión del semestre, así que le damos paso a nuestro instructor, Amos Hidalgo Acosta. Adelante, Amos. Gracias, hermano Ben. La que sigue, por favor. Bueno, esta clase va a estar dividida, como es costumbre, en dos partes. La primera parte vamos a hablar de las 7 trompetas y en la segunda parte vamos a hablar de las 7 copas de la ira. Recuerden que estamos comprendiendo o entendiendo Apocalipsis como documento de litigio de pacto, que hemos ya estado hablando acerca de ello y vamos a darle continuidad al tema. El que sigue, por favor, Ben. Bueno, aquí tenemos el recuadro, ya estamos familiarizados con ello, ya vimos el preámbulo en clases pasadas que tiene que ver con el soberano. Se describe el soberano que entra en pacto. En el antiguo pacto, el soberano es Yahvé, que entra en pacto con el corporativo Israel. En el nuevo pacto, el soberano que está entrando en pacto es el Hijo del Hombre, y esto lo encontramos en el primer capítulo de Apocalipsis. De ahí tenemos el prólogo histórico, que es el recuento del pueblo del pacto, en este caso el pueblo de Israel, y se hace un recuento desde el Génesis hasta el primer siglo, con la generación que habrá de conocer al Mesías, de reconocer o en todo caso de rechazar al Mesías. Después vienen las estipulaciones de pacto, que tiene que ver con la apertura del nuevo pacto, que está descrito con el libro que está sellado con 7 sellos. Y entonces cuando se abre hay una herencia para el remanente fiel y hay un acto de desheredación, en este caso para el Israel incrédulo del primer siglo. El día de hoy vamos a tocar el punto 4 y el punto 5, que tiene que ver con sanciones y acuerdos sucesorios. Es decir, que en las 7 trompetas y en las 7 copas se nos va a determinar la justificación y la forma en cómo se va a llevar a cabo el acto de desheredación del Israel apóstata o incrédulo, y también cómo se va a llevar a cabo la permanencia y la trascendencia del nuevo y la vigencia del nuevo pacto. El que sigue, por favor, Ben. Hablemos ahora de las sanciones del pacto en Deuteronomio. La cuarta sección del documento estándar del tratado trataba de las sanciones, maldiciones y bendiciones del pacto. Ya nosotros sabemos, entendemos que el pacto mosaico es un pacto de vasallaje bilateral condicional que determinaba bendición y maldición al pueblo del pacto. Esto es estar bajo el pacto mosaico. Estar bajo el pacto mosaico es estar ya sea coberturado bajo bendición o condenado bajo maldición de pacto. Estas sanciones se exponen en el contexto de una ceremonia de ratificación. Esto lo encontramos en Deuteronomio. ¿Cómo se lleva a cabo la ratificación del pacto mosaico? Moisés instruyó al pueblo para que se dividiera en 2 grupos. 6 tribus en el monte Gerizim, símbolo de la bendición, y 6 en un altar construido en el monte Ebal, símbolo de la maldición. La congregación debía hacer un juramento solemne, repitiendo amén, mientras los levitas repetían las maldiciones del pacto, invocando esas maldiciones sobre sí mismos si alguna vez abandonaban la ley. Es decir, que el levita les leía la maldición que vendría si ellos abandonaban la ley, transgredían la ley, y todos decían, así sea, amén, que caiga sobre nosotros. Este juramento implicaba a las personas que lo juraban, pero no solamente a los que estaban haciendo el juramento, sino también a sus esposas, a sus hijos, a sus sirvientes y a las generaciones venideras. Veamos un ejemplo de esto. El que sigue, por favor. ¿Ven? Mateo 27, versículo 25 nos dice lo siguiente: y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando la turba judía pedía a gritos que crucificaran a Jesús,
Ellos estaban invocando las maldiciones de pacto o estaban hablando en terminología de pacto, porque estaba diciendo que la sangre, si él es, en este caso, lo que se pretendía, si él es inocente o él es blasfemo, bueno, que caiga la maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso cuando finalmente llegaron los días de retribución o los días de la ira de Dios contra aquella generación, fueron maldecidos conforme a las estipulaciones del pacto. Fueron azotados con plagas. Y esto de las plagas lo vamos a ver más adelantito, porque Apocalipsis nos habla precisamente de las plagas que han de venir y haciéndonos un recordatorio de las plagas que cayeron sobre Egipto. Visitados por la peste, la violencia y la opresión, azotados por la pérdida de hijos, asediados por enemigos y obligados a practicar el canibalismo, esclavizados y dispersos por las naciones del mundo. Acuérdense que cuando Jesús les habla de lo que va a venir de la destrucción del templo y de Jerusalén, les recuerda la profecía que ellos van a decir, iban a invocar que las rocas caigan sobre nosotros, anhelando la muerte, precisamente por la crisis por la cual iba a atravesar el pueblo. El que sigue, por favor. Algo muy importante que encontramos en Deuteronomio cuando estamos hablando de precisamente de las bendiciones y de las maldiciones que vienen sobre el pacto es cómo Moisés advierte acerca de las generaciones venideras del pueblo del pacto y de lo que iba a acontecer. O sea, porque no solamente Moisés nos habla a futuro de que el pueblo iba a ser un pueblo rebelde, que iba a ser transgresor del pacto, sino que también nos habla del juicio que habría de venir sobre el propio pueblo del pacto. Fíjense lo que dice Deuteronomio 29, versículo 22 al 28. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieran las plagas de aquella tierra, de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Aquí vemos cómo hay una comparación de lo que fue Sodoma y Gomorra y de lo que va a ser el pueblo del pacto a futuro cuando venga el juicio. Va a ser como una nueva Sodoma y Gomorra, hablando de la terminología de juicio que viene sobre el pueblo. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? Y responderán, ahí está en azul, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Estamos hablando del pacto mosaico. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Por tanto, se encendió la ira de Jehová, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, contra la tierra de Canaán, para traer sobre ella, ¿para traer qué? Todas las maldiciones escritas, ¿dónde? Escritas en este libro. Acuérdense que en la Torá se especifica que el libro de la ley es un testimonio en contra del pueblo del pacto. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. El que sigue, por favor, ven. Más claro no se puede. Todas las maldiciones que estaban en este libro, en el Deuteronomio, en la ley, son las que tienen un cumplimiento histórico. Ahora, fíjense lo que nos va a decir Chilton, hablando de las sanciones del pacto
como una ratificación del nuevo pacto en Apocalipsis, porque recuerden que Apocalipsis nos está hablando de la ratificación del nuevo pacto que ya fue instituido en la cruz con el derramamiento de la sangre del Mesías. Al igual que Deuteronomio, esta cuarta sección de Apocalipsis nos muestra dos montes. En Deuteronomio tenemos el monte Gerizim y el monte Ebal, un monte de maldición y un monte de bendición. En Apocalipsis también tenemos dos montes. El monte de la maldición en el capítulo 8. Acuérdense que Jerusalén es el monte Sión, que es el monte de bendición que ahora se ha convertido en el monte destinado al fuego. Es el monte que ahora Apocalipsis ubica y señala como un monte bajo maldición de pacto, que es incendiado con carbones del altar, que ya vimos en las estipulaciones del pacto en la clase pasada, que el fuego que ha de determinar el juicio sobre esta tierra, sobre la tierra de Canaán, es un fuego que sale del altar, del trono de Dios, y arrojado al abismo. Y el monte de la bendición en el capítulo 14, porque en Apocalipsis se nos habla de dos Jerusalén, la Jerusalén física que está bajo maldición de pacto y la Jerusalén celestial, que es el monte de la bendición. El monte de Sión, donde el Cordero se reúne con su ejército de 144,000, es decir, el remanente de la tierra de Israel, el remanente fiel. La imagen central de esta sección es una ceremonia de ratificación de pacto que encontramos en Apocalipsis capítulo 10, en la que el ángel del pacto está de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantando su mano derecha al cielo, haciendo un juramento y proclamando la llegada del nuevo pacto, la inauguración de una nueva administración del mundo bajo el Señor y su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y entonces todos los que están en el monte que pertenece a la Jerusalén celestial, el monte de la bendición, todos dicen amén. El que sigue, por favor. Hablemos ahora del séptimo sello, porque el séptimo sello nos va a llevar a las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 1 al 2 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Esto va a ser importante porque ¿qué implicación tienen las trompetas? Fíjense lo que nos dice David Chilton. Finalmente se rompe el séptimo sello, que se abre para revelar las 7 trompetas que anuncian. ¿Qué anuncian estas trompetas? Anuncian la perdición de Jerusalén, la otrora ciudad santa que se ha paganizado y que, como su precursora Jericó, caerá por el toque de 7 trompetas. El que sigue, por favor. Este recuadro que tenemos aquí es importantísimo, porque el cumplimiento de las 7 trompetas nos hablan de los azotes de Dios a Israel mediante el instrumento divino, que en este caso es el pueblo de los romanos, el ejército romano. Entonces, la primera trompeta nos habla, Apocalipsis 8:7, de que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, los romanos destruyeron los cultivos, están hablando del asedio y de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Los romanos destruyeron los cultivos de los judíos para dañarlos y talaron sus árboles para fabricar terraplenes y elementos de guerra. Esto nos lo menciona Josefo.
Ahora, en la segunda y en la tercera trompeta, Apocalipsis 8, versículo 8 al 11, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La conversión del agua en sangre se explica por la contaminación de los afluentes de Judea por el gran volumen de sangre que entró en ellas, procedente de la gran cantidad de muertos que dejó la guerra. Eso también nos lo va a mencionar Josefo en la guerra de los judíos. La cuarta trompeta se nos habla de que hay oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Apocalipsis 8:12. Los disturbios celestiales son usados como lenguaje profético a través de toda la escritura para apuntar a la destrucción de una nación impenitente y no se refieren literalmente a un cataclismo cósmico. Es decir, cuando se habla de oscuridad en el cielo, en la tierra, que el sol y la luna, las estrellas, todo esto tiene que ver con una simbología apocalíptica, escatológica, que más nos hablan, más que hablarnos de un cataclismo cósmico literal, siempre en el Antiguo Testamento hacen referencia a una invasión de carácter bélico. La quinta trompeta, se nos habla de que salieron langostas sobre la tierra que los atormentasen 5 meses. 2, se les mandó que dañasen solo a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y 3, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y eso tiene que ver con lo que les dijo Jesús, ¿verdad? Querrán que las rocas caigan sobre ellos, anhelando morir. Ahora, el sitio de Jerusalén inició en la Pascua del año 70, de abril a agosto, terminando en los primeros días de septiembre con el incendio del templo y la captura completa de la ciudad. Número 2, los 144,000 representan a los judíos cristianos que huyeron de Jerusalén hacia Pela. Lo que dijo Jesús, ¿verdad? Cuando vean la ciudad rodeada por ejércitos, huyan a los montes. Aquellos cristianos que hicieron caso a la advertencia de Jesús están representados en estos 144,000 que fueron preservados, que fueron salvados de la ira, de esa ira bajo pacto que venía sobre el Israel apóstata. Ahora, Josefo cuenta la angustia de los que estaban encerrados en el asedio a la ciudad, donde hay incluso actos de canibalismo y cuestiones muy fuertes que parecen sacados de una película de ficción, de ciencia ficción. La sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 21, se nos habla de un ejército de 200 millones de caballos y jinetes listos para la guerra. Ahora, las legiones del ejército romano que atacaron, en este caso fueron 4, las que asediaron a Jerusalén en el año 70 bajo el general Tito. Número 1, la Fulminata. Número 2, Macedónica. Número 3, Apolinares. Y la número 4, Fretensis. La séptima trompeta, Apocalipsis 11, del 15 al 19, ahí se nos habla del templo celestial, el arca del pacto, relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo. En la declaración de la séptima trompeta se alaba al Señor porque al fin se expande el reino de Dios sobre todo el mundo, sobre cada nación. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y esto es importante porque esta imaginería de relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizos obviamente nos lleva a entender que en Apocalipsis se nos habla de un nuevo Sinaí. De un nuevo Sinaí, porque hay un nuevo pacto. Lo que se está llevando a cabo en el desarrollo discursivo de Apocalipsis es el entronamiento del Hijo del Hombre ahora en el nuevo pacto o a través del nuevo pacto. Este recuadro, la información de este recuadro lo he tomado del libro de El Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana. Ahí está la información. El que sigue, por favor, ven. Bueno, respecto a lo que les decía de truenos, relámpagos y terremotos, porque dice, y hubo truenos y voces
y relámpagos y un terremoto, Apocalipsis 8:5. Esto, pues, es podemos ver una relectura de Éxodo 19. Fíjense cómo dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Por eso podemos entender que el juicio que está cayendo o que se describe en Apocalipsis sobre el Israel apóstata es la visitación de Dios, pero ahora en ira, conforme a las estipulaciones del pacto que es el pacto sinaítico. El que sigue, por favor, ven. Y algo importante que se nos menciona en Apocalipsis 8:5 es que el ángel llenó con fuego del altar. Esto es importante. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Es decir, que el fuego que ha de encender la chispa para incendiar la ciudad, para propagar el fuego, es un fuego que viene directamente del altar de Dios. Es un juicio que viene de Dios. Dios es el que está no solamente determinando el juicio, sino que está provocando el juicio. Piense lo que nos va a decir Chilton. Cuando al pueblo de Dios se le ordenó destruir una ciudad apóstata, y estamos hablando del pueblo de Israel, Moisés ordenó, además, amontonarás todo su botín en medio de su plaza. Es decir, cuando están ante una conquista de un pueblo pagano, y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios. Es un sacrificio de fuego o en fuego. Eso lo encontramos en Deuteronomio 13 y en Jueces 20. La única forma aceptable de quemar una ciudad como holocausto era con el fuego de Dios. Esto es el fuego del altar. Y de esto nos está hablando Apocalipsis 8:5. Así, cuando una ciudad iba a ser quemada conforme a la ley, el sacerdote tomaba el fuego del altar y lo utilizaba para encender el montón de botín que servía de leña, ofreciendo así toda la ciudad como sacrificio. La ironía de este pasaje de Apocalipsis 8:5 se hace evidente cuando tenemos en cuenta que es una profecía contra el propio pueblo del pacto, contra el Israel apóstata, mejor dicho, el pueblo transgresor del pacto. El que sigue, por favor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 8:1-2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Moisés recibió instrucciones de usar 2 trompetas de plata, tanto para convocar a la congregación a la adoración, como para que los campamentos se pusieran en marcha en la batalla contra el enemigo. Y podemos entender que Apocalipsis nos está hablando de una guerra santa conforme a la ley mosaica. Y eso está en Números capítulo 10. Al igual que la disposición del campamento con el tabernáculo en el centro y la ordenación de las tribus en formación de batalla en Números, en Apocalipsis es Dios. En Apocalipsis es Dios quien ordena que se toquen las trompetas de la guerra santa, pero ahora en contra del propio Israel. El que sigue, por favor. Y vamos a ver
los adjetivos que aparecen en Apocalipsis cuando se nos habla de Jerusalén. Las trompetas son heraldos de destrucción sobre la Sodoma y el Egipto espirituales. Y sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos que se mencionan en Apocalipsis, estarán en la plaza de la gran ciudad, en este caso Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en sentido espiritual. No es que literalmente se está hablando de Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, se está hablando de Jerusalén. El apóstol Juan expone su punto de vista. Israel es apóstata y se ha convertido en Egipto. Las trompetas que llamaban a Israel a la adoración se convierten ahora en heraldos de su destrucción. Todas las maldiciones de la ley están a punto de ser derramadas sobre los que una vez habían sido el pueblo de Dios. Acuérdense que Dios le dice al pueblo de Israel, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Bueno, se lo dice de otra manera, ¿verdad? El camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te aconsejo que escojas la vida y no que escojas la muerte. Y ahí está. El que sigue, por favor, ven. Israel es mencionado entonces como Egipto. Y esto va a ser muy interesante porque históricamente Dios saca a Israel o al pueblo hebreo de Egipto. Y con el paso del tiempo, Israel se convierte ahora en un nuevo Egipto. En todo el mensaje del Nuevo Testamento, Jesús es considerado como el nuevo Moisés, el nuevo Israel, el nuevo templo y de hecho como una recapitulación viviente de toda la historia del Éxodo. En el monte de la transfiguración habló con Moisés y Elías, llamando Éxodo a su próxima muerte y resurrección en Jerusalén. De todo esto se desprende el lenguaje de Apocalipsis que habla de las plagas egipcias derramadas sobre Israel. La guerra de los testigos contra el Israel apóstata y los estados paganos se describe en los mismos términos que el éxodo original de Egipto. Es decir, que históricamente con Egipto, cuando Israel sale y es llevado al Sinaí o al desierto, hay ciertas plagas que vienen de Dios que son derramadas sobre Egipto. Ahora hay ciertas plagas que son derramadas por parte de Dios, pero ahora sobre un nuevo Egipto, que en este caso resulta ser el Israel apóstata. El que sigue, por favor. Y quiero que pongan atención a este recuadro cuando hablamos de las trompetas y la comparación o el vínculo que hay con las plagas de Egipto. La primera trompeta nos habla de granizo y fuego mezclado con sangre. Tenemos en Éxodo 9 que una de las plagas sobre Egipto es granizo y fuego. En la segunda trompeta de Apocalipsis se nos habla que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y esto lo encontramos en Éxodo 7. Hay una plaga sobre Egipto que es donde las aguas del río Nilo se convierten en sangre. En la tercera trompeta, bueno, aquí la tercera trompeta nos habla de que parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se volvieron amargas, lo cual tiene vínculo con las aguas con la plaga de las aguas del río Nilo que se convierten en sangre y que ya mencionamos en Éxodo 7. La cuarta trompeta nos habla de oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Y una de las plagas sobre Egipto en Éxodo 10 es tinieblas. Vemos el vínculo que hay. La quinta trompeta en Apocalipsis 9 nos habla de langostas sobre la tierra. Esta misma plaga la encontramos en Éxodo 10. La sexta trompeta nos habla de un ejército de 200 millones de caballos y jinetes listos para la guerra, mientras que en Éxodo 8 encontramos una invasión de ranas. En la séptima trompeta encontramos o se nos habla del templo, el arca, relámpagos, voces, truenos, terremotos, granizo.
¿Y qué es lo que encontramos en Éxodo? También se nos habla del tabernáculo y el arca del pacto, de relámpagos, voces, truenos, y también se nos habla de granizo. Es decir, que podemos ver claramente cómo las trompetas de Apocalipsis tienen la misma imaginería de Éxodo. Las plagas que recibió Israel en la antigüedad nuevamente son descritas para el juicio que vienen ahora en términos de plaga sobre el Israel incrédulo o apóstata del primer siglo. El que sigue, por favor, ven. Esta parte es importante, hablando de Apocalipsis 10, fíjense, el ángel fuerte del Apocalipsis es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Cuando nosotros analizamos el prólogo histórico y explicamos de que el prólogo histórico es un recuento del pueblo del pacto, ¿y quién está haciendo este recuento? Cuando se menciona que el que está en medio de las 7 iglesias, vigilando las 7 iglesias, es precisamente el Hijo del Hombre, es porque se nos menciona que aún en el tiempo del antiguo pacto, del pacto mosaico, el Hijo del Hombre estaba presente allí. Pero estaba presente ¿cómo? Estaba presente como el ángel de Jehová. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. El ángel fuerte no puede ser otro que el propio Jesucristo, en referencia al ángel de Jehová que apareció en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Número uno, porque está vestido con la nube, está vestido con la gloria divina. Y esto es importante, el único que se viste de gloria o que siempre en el Antiguo Testamento es representado estar rodeado de la nube, pues es Jehová. Y del arco iris, lo cual es una señal de pacto sobre la creación. En Apocalipsis se menciona al Hijo del Hombre siempre vinculado a la creación. Y por eso podemos entender la referencia de el arco o el arco iris. Número 2, su rostro es como el sol. Y número 3, sus pies o sus piernas son columnas de fuego. El doble aspecto de la nube, es decir, el humo y el fuego, representan simbólicamente las piernas de Dios, porque el Señor Yahvé caminaba delante del pueblo en la nube, como podemos ver en Éxodo capítulo 13. El que sigue, por favor, ven. Y hablando de las piernas como columnas de fuego, fíjense lo que nos va a decir Chilton. Las columnas se utilizan en el simbolismo y el ritual bíblicos como testigos. Por eso cuando se está hablando del ángel fuerte, aquí en Apocalipsis 10, se menciona que sus pies son como columnas de fuego. Del mismo modo, las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos sirvieron como testigos. Ahora, ¿por qué a la ley se le menciona como testimonio de pacto? Porque eran 2, precisamente. 2 que servían como testigos, es decir, documentos legales de testimonio de las estipulaciones del pacto. De ahí que la ley recibe el nombre de testimonio, como les decía. Cuando Dios separó en la columna, en la doble columna de nube y fuego ante Israel en la tienda del testimonio, se estaba identificando como el testigo del pacto. Y esto es interesante porque en Apocalipsis el testigo de pacto es el Hijo del Hombre, es el ángel fuerte, es el ángel de Jehová, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, en este caso resucitado. Esto es interesante porque por eso en Apocalipsis se habla, cuando se habla de la ira de Dios, en el antiguo pacto que se habla de la ira de Dios, del día de Jehová, del día de la visitación de Dios, en Apocalipsis ahora se habla de la ira del Cordero y del día del Señor.
porque el testigo del pacto, el que está llevando a cabo la ejecución del juicio, conforme a las estipulaciones del pacto, es el Hijo del Hombre. El que sigue, por favor. La teofanía de nube columna en la ratificación del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la ratificación del Antiguo Pacto en el Sinaí, esta forma de teofanía en forma de nube, columna, representaba a Dios de pie como testigo de su pacto con Israel. Por eso, cuando Israel caminaba en el desierto en el día, había una nube que los protegía del sol para que el sol no los quemara. Y en la noche había una nube o una columna de fuego para que ellos pudieran estar con luz, lo cual va a ser muy interesante y lo vamos a entender en Apocalipsis más adelante cómo se refleja esto. Una vez más, en la ratificación del nuevo pacto en Pentecostés, fue Dios Espíritu apareciendo en fenómenos que deben ser vistos como una versión neotestamentaria del fuego de gloria, quien proporcionó el testimonio divino confirmatorio. El que sigue, por favor. Y hablemos entonces de la caída de Jerusalén, que es el juicio que viene, que ya estaba estipulado. Cuando nosotros vimos la profecía de Daniel, ya hemos entendido que la profecía nos decía que la llegada del Mesías implicaba un juicio que venía sobre la ciudad santa y sobre Jerusalén, sobre el santuario. La destrucción de Israel, pero del Israel apóstata del primer siglo, y la destrucción del templo reveló que Dios había creado una nueva nación, un nuevo templo. ¿Por qué Dios dictamina la destrucción del antiguo templo físico? ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto ahora se habla de un nuevo templo, como Jesús había profetizado a los dirigentes judíos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Más tarde Jesús dijo a sus discípulos cuál sería el efecto de la destrucción de Jerusalén. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El juicio sobre Jerusalén fue la señal de que el Hijo del Hombre ya reinaba en el cielo. Lo voy a repetir. El juicio sobre Jerusalén fue la señal de que el Hijo del Hombre ya reinaba en el cielo. La frase en el cielo define la localidad del Hijo del Hombre y no la localidad de la señal. Una señal no debía aparecer en los cielos, sino que la destrucción de Jerusalén debía indicar el reinado del Hijo del Hombre en el cielo. Y eso lo podemos entender porque el juicio se está determinando desde el santuario celestial. El fuego del cual el ángel toma en el incensario, y deja caer el fuego en la tierra, es fuego del altar. Estamos hablando del altar, no del templo físico, obviamente, sino del nuevo templo, del nuevo pacto que es de carácter espiritual. El que sigue, por favor, ven. Por lo tanto, la caída de Jerusalén significó una cosa. El apóstol Pablo afirma en el capítulo 11 de Romanos que la caída de los judíos fue una bendición para el resto del mundo. Y lo es, porque el nuevo pacto tiene una trascendencia y un alcance universal. Estaba determinado con la inclusión de todos los pueblos, de todas las naciones, todo aquel que cree. Por eso
con la caída de Jerusalén, que esto implica la evidencia histórica de que el antiguo pacto pasa a quedar obsoleto, y entonces se habla de una vigencia del nuevo pacto. Habla de ello como el enriquecimiento de los gentiles y la reconciliación del mundo. La catástrofe de Jerusalén señaló realmente el comienzo de un reino nuevo y mundial, marcando la plena separación de la iglesia cristiana del judaísmo legalista. Todo el sistema de culto tan estrechamente asociado con Jerusalén y el templo recibió, por así decirlo, un golpe mortal de Dios mismo. Y así tiene que ser entendido, porque el mismo Dios que después de Éxodo 24 pide que se construya un santuario, es el mismo Dios que a través de Daniel determina la destrucción del templo. Dios había terminado ya con el antiguo pacto hecho en el Sinaí. La señal del nuevo pacto, como encontramos en Apocalipsis, se impone por completo. El que sigue, por favor, ven. Por eso tenemos esta expresión. La hora del juicio ha llegado. La hora del juicio. Apocalipsis 14, 6 al 8. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El que sigue, por favor. Ya vimos cómo a el Israel incrédulo del primer siglo se le llama Sodoma, se le llama Egipto, pero ahora se le llama la Gran Babilonia. La prueba de que la Babilonia profética era Jerusalén, la Jerusalén terrenal del año 70 del primer siglo, son abrumadoras. El término se utiliza para referirse a la ciudad apóstata del mismo modo que Sodoma y Egipto se utilizaron en Apocalipsis 11:8 para describir la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. La misma expresión, la gran ciudad, se utiliza en Apocalipsis 16 para describir a Babilonia. La razón del apóstol Juan para aplicar la palabra a Jerusalén es que Jerusalén se había convertido en una Babilonia, una réplica de la opresora, orgullosa, idólatra y perseguidora del pueblo de Dios. Recordemos que los cristianos, los primeros cristianos, sufren la persecución, la primera persecución que sufre la iglesia primitiva, por así decirlo, es la persecución que viene por parte de los mismos judíos. El que sigue, por favor. Entonces, hablemos de esto, que esto es muy importante. Apocalipsis 14 nos habla de el cáliz, es decir, la copa de la ira de Dios. Y de esto vamos a hablar también en la segunda parte de las copas, las 7 copas de la ira. Pero fíjense lo que encontramos aquí. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El Cordero es testigo de lo que está pasando aquí. Dios da la copa del furor o la indignación a las naciones que está a punto de destruir. Esto es interesante porque en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Lamentaciones, en Jeremías, en Ezequiel, en Job, en los Salmos, siempre se nos hace esta referencia cuando se habla de la ira de Dios que viene
en juicio sobre algún pueblo, en este caso pagano o incluso el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, se utiliza este símbolo de que Dios derrama la copa, Dios da la copa de la ira. Tenemos el ejemplo de Jeremías 25:15 que dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. El asunto en Apocalipsis que quien está recibiendo o el destinatario de la copa de la ira de Dios es el propio pueblo del pacto. El que sigue, por favor, ven. Por eso se describe a Israel como la viña del Señor. Y se nos habla el gran lagar de la ira de Dios, referente a la viña, entendiendo precisamente a Israel como una viña. Fíjense cómo dice Apocalipsis 14. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar, una prensa de vino de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, Chilton nos va a decir esto que es muy importante. La sangre que fluye fuera de la ciudad pertenece a la sangre del Israel apóstata, expulsado y excomulgado de la Jerusalén celestial. En el año 70, la vid de Jerusalén terrenal, la viña, es cortada y pisoteada en el lagar. Esta destrucción comenzó fuera de la ciudad, cuando uno a quien despreciaban y rechazaban pisó solo el lagar y del pueblo no había nadie con él. Estamos hablando del Mesías, del derramamiento de la sangre del Mesías. Fue en ese momento cuando cayó Jerusalén, cuando no logró identificar, reconocer y abrazar a su única alternativa de salvación de la ira que venía. Arrepentíos y convertíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no reconocieron a su Mesías. Allí, en ese momento, fue cuando cayó Jerusalén. El que sigue, por favor, ven. En conclusión, la destrucción de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal y de su templo, significó la destrucción de toda la nación, no en un mero sentido tangible, porque hasta la actualidad, ¿verdad? Sino también en lo intangible, en la pérdida de la única tierra prometida, la nación santa, la ciudad santa y su santo templo. Esto también supuso el término del antiguo pacto, ya que al terminar para siempre con el sacerdocio levítico, no hay forma de dar cumplimiento a las obligaciones del hombre. Durante la destrucción de Jerusalén, también fueron quemados los registros acerca del linaje levítico de los sacerdotes, por lo que posterior a eso tampoco hay certeza del linaje de quien reclamase ser descendiente de Aarón. Por eso en Hebreos se nos dice, hay un cambio de ley porque hubo un cambio de sacerdote primeramente, un cambio de sacerdocio. El que determinó terminar con el antiguo pacto, determinó que también habría de destruirse todos los registros que tenían que ver con todo este sistema sacrificial y cúltico del templo. Bueno, pasemos a las preguntas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia teológica de entender las 7 trompetas como las sanciones del litigio de pacto o como el castigo del litigio de pacto? Les oigo, mis hermanos.
Ahora sí, mis hermanos, pueden abrir su micrófono y su pantalla también para compartir y preguntar. Sabemos que puede ser un poco nueva esta perspectiva para muchos, pero la presentamos con mucha responsabilidad para la consideración de todos ustedes. Recuerden que estamos tomando la información base de este libro, Días de Venganza, de David Chilton. En pocas palabras, ¿qué les parece o cómo ven que todo esto que acabamos de ver simple y sencillamente es el cumplimiento en castigo real de las maldiciones que Dios ya había profetizado si no cumplían con el pacto? Es otra forma de poner la pregunta. Yo creo que nunca antes lo habíamos visto desde esa perspectiva, ¿verdad? Y para poder hacer un buen análisis de esto, entonces quizás podemos hacer otra pregunta para poder activar nuestra mente y nuestra conversación. ¿En qué, en qué forma podemos ver entonces que darle una interpretación futurista, fíjense, dándole una interpretación futurista a todo esto, en qué forma, en lugar de ampliar o clarificar o revelar, porque se llama revelación, revelar la llegada del nuevo pacto? Si lo ponemos en una forma futurista, lo que hace es opacar. Lo que hace es como ponerle un velo a la vigencia y a la claridad del nuevo pacto. O sea, el efecto futurista hace una cosa completamente diferente. Hace como que todavía lo que el nuevo pacto es y su realidad y sus bendiciones, como que todo se proyectara para el futuro y que no ha pasado nada. Y de allí que no se le dé la claridad, ni la vigencia, ni la importancia. Y por eso no lo vemos ni en la predicación. O sea, vemos allá como un tipo de confusión. ¿Qué piensan ustedes, hermano Melvin? Adelante. Gra- Gracias, profesor Ben. Bueno, para empezar, excelente ponencia esta primera parte. Honestamente, pues mirando eh, esta interpretación desde otro ángulo, mi hermano tiene bastante sentido y honestamente yo había escuchado parte, pero el hermano Amos se profundizó y eso me parece muy bien. Y como te digo, uno escucha totalmente lo contrario o ha venido escuchando por años totalmente lo contrario. Cuando escucha algo así, pues empiezan las preguntas, ¿no? Y bueno, tiene que uno replantearse todo esto. Vamos a ver, tal vez no vaya a responder la pregunta que están haciendo, pero me gustaría preguntar algo con respecto a lo que ya se habló. El R- Tengo entendido, mi hermano, que cuando Jesucristo muere, suceden, digamos, tres eventos, ¿no? Perdón, el velo, también hay un terremoto, que tengo entendido, mi hermano, o al menos, pues, no sé, es literal, ¿no? Y sucede el evento que supuestamente otro historiador más adelante lo registró, ¿no? Creo que se llama Julius, el africano, registró que este evento fue literal, que el cielo se oscureció, ¿no? Ahora bien, hermano Amós mencionó este evento en las trompetas, pero ya lo tomó como algo simbólico. Yo entiendo, mi hermano, que para que algo sea simbólico o algo sea literal, se tiene que estudiar el contexto y entre otras cosas, ¿no? Y eso es lo que se me hace complicado, mi hermano, muchas veces detectar qué es simbólico y qué es complicado. Entonces la pregunta sería, perdón, ¿qué es simbólico y qué es literal? La pregunta sería, mi hermano, vamos a ver. Entiendo que el primer evento con Jesús fue literal, ¿no? O si fue simbólico, pues bueno, también eso sería, ¿no? ¿Y por qué este evento, qué, digamos, arista o qué cosas debemos de tomar, mi hermano, para que no sea eh, literal, ¿no? Porque bueno, al menos yo lo había escuchado que fue algo que pasó literal.
o al menos pues recurriendo a ese evento que pasó en los primeros siglos, ¿no? Tomando esta postura. Pero esa sería básicamente mi pregunta, mi hermano. Se me hace, no sé si me doy a entender, se me hace muy difícil poder detectar qué es simbólico y qué es literal, dados en los contextos que son bastante complicados, ¿no? ¿Cómo lo ves, Hermano Amos? Melvin, muchas gracias. Yo en ningún momento hablé acerca de la oscuridad que se describe en el Evangelio en el momento de la muerte del Mesías. Hablé de la oscuridad que se menciona en la cuarta trompeta de Apocalipsis Sí, y sí, mi dije que hermano, al quiero, imaginario de Apocalipsis, mande. quiero aclarar eso, hermano. Tú no lo mencionaste, claro, perfecto, tú hablaste, y ese lo estoy tomando yo como referencia, ¿no? Porque yo creo que ese fue evento literal, la oscuridad de Jesús. En cambio, tú dijiste que era evento simbólico la trompeta. Entonces, eso es lo que se me hace un poquito complicado entender qué es simbólico, qué es literal, estudiando el contexto, ¿no? Ay, disculpa que te interrumpí, pero solamente quería aclarar que fui yo el que lo mencioné ahorita, ¿no? Tú no mencionaste eso, yo lo sé, mi hermano. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ya te he respondido a la pregunta, ¿no? Este, Yo sí quiero agregar algo. Ajá. Mira, hermano Melvin, gracias por la pregunta. Es una magnífica pregunta. Pero hay dos cosas que tenemos que nunca olvidar. Así como hay un contexto al cual tú te refieres y que al nosotros leer un pasaje, estudiamos el contexto. En este caso le voy a llamar el contexto vertical, o sea que lo venimos leyendo, como lo venimos leyendo, como está impreso en la Biblia, por así decirlo. Leemos capítulo uno, verso 2, verso 3 y así nos vamos yendo. Y así, a eso le llamo yo el contexto literario vertical, porque lo vamos leyendo verticalmente y va bajando, ¿verdad? Conforme vamos leyendo. Entonces, lo podemos leer tanto en los evangelios, donde se narra este hecho, que hubo oscuridad por cierto tiempo y luego hubo un terremoto que se manifestó cuando se movió la piedra, en fin, todo eso, ¿verdad? Y luego vemos también los relatos que están en Apocalipsis, que son de diferente índole, ¿verdad? Porque ahí no se refiere a un suceso histórico como un evento específico, sino que lo narra como dentro de un paquete, ¿verdad? Y el paquete son las plagas que nosotros vimos de dónde vienen, de Egipto, ¿verdad? De ahí se toma la figura. Ahora, el punto básico es que hay que reconocer que son 7 plagas, ¿verdad? Entonces, y viene de la misma figura, ¿verdad? Y debemos entender que el número 7 ahí juega una cosa muy especial porque lo está trayendo de la séptima o del séptuple castigo de Levítico, ¿verdad? Que se menciona también 4 veces, ¿verdad? Ahora, yo creo que es importante no solamente leer el contexto, Melvin, sino que antes que todo también hay que identificar una cosa que es importantísima, que es el género literario. El género literario de una cosa te va a decir el tipo de interpretación que debes utilizar para poderlo entender de forma correcta. Yo te preguntaría, el género literario del registro, por ejemplo, de los evangelios, que habla de un tiempo de oscuridad y que habla de un evento, de un terremoto, que tú mismo mencionaste es que alguien que lo identificó, creo que se llamaba Julio Africano, que identifica ese terremoto que ocurrió supuestamente identificando el terremoto que ocurrió en el tiempo de Jesús. Supongamos que lo acertó correctamente, un decir, ¿no? Ahora, el género literario de Mateo, conforme tú lo vas leyendo, ¿lo identificas tú igual al género literario de Apocalipsis o piensas tú que el género literario de Apocalipsis es un género diferente? Sí, mi hermano, es completamente bastante diferente, pero como te digo, y recalco la pregunta, mi hermano, que es que esas son las cosas tanto difíciles, creo que para cualquiera, ¿no? Poder Sí, identificar qué es simbólico y qué es literal y en qué momento. Creo que eso es un verdadero reto. ajá. Ahora Eh, bien, fíjate, cuando nosotros leemos el evento del Evangelio, lo estamos leyendo como un registro histórico, ¿verdad?
ahora por el género literario mismo que estamos leyendo. Es un género que se llama evangelio en sí mismo y que no estamos evadiendo de que en el mismo evangelio hayan figuras retóricas, porque hay figuras literarias, como por ejemplo leer el evangelio de Mateo en el evento de la resurrección es diferente a leer el evangelio de Mateo justo unos capítulos previos, que es el capítulo 24 y 25, en donde se utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento, porque eso se llama el pequeño Apocalipsis, porque es el capítulo 24 y 25 que tiene un género literario diferente a todo el resto del Evangelio, ¿verdad? Ahora, es importantísimo esto porque para poder saber si estamos utilizando un género apocalíptico y desde ese punto de vista no tomarlo estrictamente literario, digo, literal o a la letra, tenemos que ver cómo se utilizó en el Antiguo Testamento, si es que viene del Antiguo Testamento. Y en este caso, tanto el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, vemos que utiliza ese lenguaje apocalíptico que viene de Isaías y de Ezequiel, de la misma manera como el libro de Apocalipsis utiliza todas esas figuras que ya hemos visto que las trae de diferentes libros de la Biblia, ¿verdad? Hemos visto ya en las clases que nos ha presentado el hermano Amós, que viene de Isaías, que viene de Jeremías, que viene de Habacuc, que viene de Sofonías, o sea, estamos viendo de que viene de todos, prácticamente de todos los profetas del Antiguo Testamento, y que ese era un lenguaje simbólico, apocalíptico, inminente, que lo que tenía el propósito era de decir que se acercaba un juicio para el pueblo, ¿verdad? Es la diferencia en el lenguaje profético y apocalíptico que nosotros no usamos el día de hoy. Pero eso nos lo va a indicar el género literario, la procedencia si viene del Antiguo Testamento, y entonces ver cómo se usa en el Antiguo y vamos a ver que se utiliza de una manera similar en el Nuevo. Ahora, el gran problema está en que la mayoría de nosotros no solamente no sabemos esos datos para poder hacer la investigación, sino que a veces, aunque sepamos esos datos, no hacemos y no corroboramos la investigación, porque eso implica bastante trabajo. ¿Se me da a entender? Y decimos, wow, voy a tener que leer muchos libros del Antiguo Testamento o muchas citas. Voy a tener que analizarlas profundamente y después compararlas con las del Nuevo Testamento, ver si realmente coinciden, ver si es siempre el mismo género literario y cómo se utiliza ahora en este nuevo contexto. Entonces no es un trabajo simple. Y es ahí donde la mayoría de la gente corre, ¿verdad? Porque dice, no, pues me gusta, o sea, la realidad es que la mayoría de la gente va a decir, no, para mí yo prefiero que sea una cosa literal y que sea para el futuro, porque así no tengo que lidiar con nada. Mejor me amarro de eso, me agarro de eso y listo, ¿no? Pero así no es, ¿verdad? Sí, mi hermano, definitivamente. Y bueno, esta es mi última participación para darle oportunidad a otro hermano. Entonces, mi hermano, déjame corroborar. En conclusión, esta primera parte se podría decir entonces de que estos 7 trompetas son el resultado de haber incumplido el pacto, ¿no? En pocas palabras, digámoslo, ¿no? Y segundo, mi hermano, creo que los presteristas totales se equivocan en eso, ¿no? En que cosas que debemos, como la literalidad de la segunda venida de Cristo, ellos la toman simbólico, la toman espiritual, ¿no? Y bueno, como te digo, es un verdadero reto, ¿no? Sí, y en eso pues no le vamos a quitar la inspiración aquí a nuestro hermano Amós, porque en la segunda parte de la clase ahí va a dar una explicación hasta cierto punto detallada del tema y va a mencionar lo que tú acabas de mencionar. Gracias, profesor Ben. ¿Cómo no? Así que ¿alguien más tiene ya alguna pregunta o comentario? ¿Nadie más? Sí, hermano Víctor, adelante. Y luego la hermana Angélica. Y Y después gracias, hermano también los Benjamín. valientes, así me gusta a mí. Los valientes de David. Adelante. Aquí son los valientes de Benjamín. No, van a ser de Amós aquí, hombre. Ahorita son de amor. Ah, No, pues, muy buena primera parte de la clase.
Este, fíjate que yo estaba viendo cuando uno está estudiando o leyendo la Biblia, eh, sí hace falta muchas veces hacer un buen estudio exegético para poder saber lo que dice, o sea, lo que nos quiere dar a entender pues la palabra, porque sí, pues ahora sí que nos han enseñado a nosotros casi casi como si fuera todo eso futurista. Y hoy en día que estamos en estas clases, vamos viendo que pues sí, muchas de estas cosas ya se cumplieron. Y, por ejemplo, ahorita me estaba acordando en Mateo 24-29 también habla, es como, esa es mi pregunta, este será un paralelo de lo de Apocalipsis, cuando el sol se iba, dice que se iba a oscurecer. Dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Entonces, yo veo esto como un paralelo de lo que vimos ahorita en Apocalipsis. Sí, definitivamente. De hecho, el titular que viene, por lo menos aquí en el cintillo que viene aquí en la versión Reina Valera que yo ocupo, dice la venida del Hijo del Hombre. Y ya hemos establecido que cuando se habla de de la venida del Hijo del Hombre, es precisamente la venida en juicio, no la segunda venida, lo que entendemos como la segunda venida, sino la venida en juicio, que es la que se llevó en el año 70 y es de lo que habla Apocalipsis. Así es. Ok. Así es. Y si Esto, no, si puedo agregar algo, am, el pasaje que leíste es el capítulo 24 verso 10. ¿Cuál fue? 29, ¿Lo puedes volver a leer? Por sí, favor. dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Ok, mira, entonces, este pasaje que está utilizando Jesús, vamos a poner un ejemplo para que podamos usar este ejemplo que es magnífico el que trajiste para poder ilustrar esto para la gente, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen, tú tienes que interpretar la Biblia literalmente, a menos, y hasta nos dicen o nos decían en el instituto, tienes que interpretar la Biblia literalmente, a no ser que el pasaje te dé una indicación de que no se debe interpretar literalmente, bueno, pues entonces lo interpretas de una manera alegórica o espiritual. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que alguna vez oíste eso? Sí, Ok, bueno, entonces, pues ahí precisamente cuando lees ese pasaje, el pasaje está levantando banderas a cada rato, te está haciendo así, ¿verdad? Como diciendo, yo soy uno de esos pasajes que debes de interpretar no de manera literal, pero ahí vamos nosotros y lo interpretamos de manera literal. O la gente lo interpreta de manera literal y empieza a buscar qué caída de meteoritos, que si un cometa aquí, que si un cometa allá, que si se puso más caliente el sol o menos caliente el sol. ¿Sí me doy a entender? sí, sí, sí. Lo trata de interpretar literalmente, ¿verdad? Ahora, de hecho, Jesús, cuando está hablando de esto, ya hemos visto que en el Apocalipsis, ya de manera amplia, en este Apocalipsis de Juan, es una versión sumamente ampliada, amplificada, de los pequeños apocalipsis que aparecen en cada uno de los 13 evangelios sinópticos. Es como dijéramos, cada uno de esos 13 evangelios tiene un pequeño apocalipsis: Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21, ¿verdad? Equivalen los tres a lo mismo. Y diríamos, no, pues el evangelio de Juan no tiene ningún apocalipsis. No, al contrario, es el que tiene el apocalipsis más grande, porque tiene el apocalipsis de Juan, que es básicamente en un solo libro todo el apocalipsis amplificado de esos pequeños apocalipsis que están en los otros evangelios. Ahora bien, cuando Jesús utiliza ese pasaje de que el sol no dará su luz y todo eso, él está citando un pasaje, lo está citando a la letra, ¿oíste? Que es un pasaje de Isaías. Vamos a buscarlo, Isaías 13. Busca allí en tu Biblia Isaías 13. Y es interesante porque este pasaje que Jesús está citando
él se lo está aplicando a la Jerusalén de su tiempo como una Babilonia espiritual. Ya lo hemos visto ahora en la interpretación de Apocalipsis. Él sabía que lo estaba utilizando para una Babilonia espiritual, pero de donde lo toma Jesús es justamente de una profecía en contra de una Babilonia. Igualmente, acá fíjate cómo dice, en el capítulo 13, verso 1. Lee ahí cómo dice. Dice, carga profética acerca de Babilonia, la cual Isaías recibió en visión. Alcen estandarte sobre los montes desnudos, alcen la voz a ellos, Ok, agiten la mano para que entren por las puertas de los príncipes. ok, ahora, espera. No lo vamos a leer todo porque es mucho, ¿verdad? Pero directamente llega al versículo 9 y léelo despacio, el 9 y el 10. Sí. He aquí, el día de Yahvé viene porque no hay remedio, intensa y violenta es su ira, la cual transformará la tierra en un lugar desolado y destruirá de ella a sus pecadores. Ok, Por no está hablando de toda la tierra mundialmente hablando. Está hablando de la tierra donde se encuentra el país en contra del cual viene la carga profética, ¿verdad? O sea, tenemos que identificar bien esa tierra. No es todo el mundo, ni es todo el mundo habitado, mucho menos del de ahora, ¿verdad? Está hablando de un periodo antiguo, es futuro para él, pero es antiguo ya para nosotros, pasado. Ahora sabemos que es contra Babilonia porque lo leímos en el verso 1. Ahora sigue diciendo el versículo 10. Dice, porque las estrellas de los cielos y sus huestes no irradiarán su luz, el sol se oscurecerá al salir y la luz de la luna no resplandecerá. Hasta ahí. Ese pasaje es exactamente el que cita Jesús y se lo aplica a la Babilonia espiritual, que es la Jerusalén terrenal de su día, como algo que va a ocurrir. Ahora, en el pasaje de Isaías 13, no está diciendo que allí literalmente fueran a ocurrir esas cosas, sino que es el lenguaje apocalíptico, es una forma de decir poéticamente que cuando los luceros, el sol, las estrellas están irradiando en el firmamento, es cuando hay bendición de Dios. Pero cuando se opone lo opuesto, que los luceros, las estrellas se apagan o se caen del cielo, el sol deja de irradiar con su luz y la luna se vuelve roja o se pone negra o el color que tú quieras, ¿qué significa eso? Significa que el juicio de Dios ya está por venir, ¿verdad? Porque en lugar de que sea una bendición, es una ira, es una maldición y Dios ya está por caer con juicio sobre ese lugar. Entonces, es una forma poética de hablar. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cultura no hablamos así. Y como no hablamos así, lo interpretamos literalmente. Y así toda la gente se ha ido con la finta, por utilizar esa palabra, ¿no? Se ha ido con la trampa del lenguaje, por la falta de entender culturalmente cómo se habla en la apocalíptica. Pero exactamente Jesús está haciendo eso. No está diciendo de que iban a ocurrir meteoritos ni que iba a ponerse nada de eso cuando ocurriera esto en la Jerusalén terrenal en el año 70, sino que de la misma manera, en forma poética, le está diciendo a la ciudad, te va a llegar una maldición, te va a caer un juicio divino y te lo estoy diciendo y tú ni caso haces. O sea, en pocas palabras, ¿no? Es lo que está queriendo decir. Y vemos que el uso que hace tanto Jesús como profeta de Dios es exactamente el mismo que hizo Isaías, con las mismas palabras y lo utilizó exactamente de la misma manera y lo aplicó en contra de una Babilonia, aunque no eran la misma Babilonia, ¿no? Sí, de hecho, estaba viendo cuando dice que las estrellas van a caer. No recuerdo bien dónde lo he leído, pero significa así como que van a caer los gobiernos. Ajá. Entonces Bueno, esa dice, es una alegoría, ¿verdad? Se está interpretando alegóricamente. así es. Pero aquí en el asunto de cuando lo utiliza en contra de Babilonia en Isaías 13, en la primera ocasión de donde se cita el pasaje, no está hablando de que va a caer un gobierno o van a caer los gobiernos, sino que si tú, por ejemplo, sigues leyendo, Amós puso en una clase
una lista de ese tipo de lenguaje que venía en Nahum, venía en Sofonías, venía en Habacuc, y eran unas cargas proféticas en contra de diferentes naciones. Y les decían lo mismo. Será un día de nublado, un día de oscuridad, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz, los luceros se van a caer, en fin. Utilizaban el mismo lenguaje los profetas, aunque en forma de diferente aplicación para diferentes naciones. Entonces, lo que estamos viendo es que es una forma común proféticamente de hablar, en forma poética y simbólica, que no necesitamos interpretar alegóricamente, simple y sencillamente poéticamente, que es una forma de decir, llegó el juicio y la indignación de Dios ya está para caer sobre esa nación. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo Gracias. no? Adelante, hermana Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes. No me quedó muy claro si puede aclarar el tema de los dos testigos. Yo había leído que eran el cielo y la tierra, que tenían que ver con el canto de Moisés, el Deuteronomio. Y la otra pregunta que se viene, tuvimos a lo largo de todo el curso hablando de la estructura de los tratados, de los tratados hititas, y quisiera saber en qué parte o dónde se puede encontrar información sobre esto, porque si viene, puede venir alguien y decirme, bueno, pero qué sé yo si es cierto dónde está que los tratados hititas tenían esa estructura. Entonces, Ok, muy bien. poder hacer esa argumentación. Dos preguntas, somos. La primera fue, bueno, la segunda es la más fácil. Es ¿en qué lugar se puede encontrar la información sobre los tratados hititas? En ese mismo libro, en ese mismo libro de Chilton está, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, cuando estuvimos viendo en las primeras clases sobre el pacto mosaico, ahí la bibliografía que yo daba era un poquito más amplia, ¿no? Y entonces ahí mencioné el libro de una introducción a el de Gleason L. Archer, lo menciona, el de ¿cómo se llaman? No Es recuerdo. una reseña de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason R. Archer. También está este que también lo menciona. También está la confiabilidad del Antiguo Testamento de Kitchen. Este de William Sanford Lazar también lo menciona. Sí. Panorama del Antiguo Testamento. O sea, en pocas palabras, lo que lo que Amós está haciendo es presentarle tres diferentes volúmenes por diferentes autores, pero los tres son como introducciones al estudio del Antiguo Testamento. Bueno, Y esos tipos de libros donde aparece, porque como va a aparecer replicado ese tipo de tratado en Éxodo, en Deuteronomio, en Oseas, en diferentes lugares, entonces por eso viene redactado en ese tipo de libros. Bien. ¿Ok? Bastante, sí. Gracias. Y la otra fue la de los dos testigos, ¿verdad? Bueno, de los dos testigos no mencioné, sencillamente leí en un versículo donde se hablaba de los dos testigos, pero no hablé de los dos testigos. Hay varias cosas que no mencioné en las clases, por ejemplo, lo del 666, lo de la bestia y todo eso. Hay muchos temas de Apocalipsis que si quisiéramos abordar nos llevaríamos otros 6 meses más. Esto fue solamente abuelo de pájaro, tomando como línea de interpretación el litigio de pacto. Pero al hablar de los dos testigos, hay que tener en cuenta que Apocalipsis es un litigio de pacto. Esa es la premisa de la cual partimos para interpretarlo. Y es un litigio de pacto contra Israel. Ahora, todas las maldiciones del pacto obviamente están en las escrituras del Antiguo Testamento. Los dos testigos, a mi forma de entender, no sé, mi hermano Ben, si él dijera o no, los dos testigos es la ley y los profetas, que son los dos testigos que determinan el juicio que viene sobre el pueblo transgresor del pacto, ¿sí? Por eso los dos testigos se describen de acuerdo a ciertas acciones que en su momento va a hacer Elías y que en su momento va a hacer Moisés, haciendo una referencia a la ley con Moisés y a los profetas con Elías.
Entonces, yo entiendo en este caso que los dos testigos es precisamente la ley y los profetas. Quien concuerda de esta manera también, que he oído que lo menciona así, es el hermano Gilberto Rufat. Pero pues no sé, mi hermano, ven, ¿cómo lo interpreta él? Sí, yo estoy de acuerdo con esa misma interpretación. Pienso que cuando dice los dos testigos, identificándolos literariamente como en su descripción como Moisés y Elías, se refiere realmente a través de una figura de dicción que se llama, creo que se llama metonimia. No recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero lo que significa es que cuando dicen el nombre de un personaje o cuando identifican a un personaje, no está hablando necesariamente del personaje en sí mismo, sino de los escritos de ese personaje. Como cuando Jesús dice a Moisés tienen, ¿verdad? A él tienen que oírle cuando decía eso a los judíos, ¿verdad? De su tiempo. No está hablando de la persona de Moisés, sino de los escritos de Moisés, ¿verdad? Entonces, en este caso, al hablar de Moisés y Elías, según las descripciones que aparecen allá en el libro de Apocalipsis, está hablando exactamente de eso, los escritos de Moisés y los escritos de los profetas. En el caso de Moisés, que representa al Pentateuco, y en el caso de Elías, que representa todo el resto del Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto a los escritos. En pocas palabras, lo que está diciendo es, toda la escritura condena a esta ciudad. Es lo que está queriendo decir con eso, ¿verdad? Toda la escritura, tanto la ley como los profetas, testifican en contra de esta Jerusalén perversa, ¿verdad? Pero, y cuando, porque le da bastante personificación a estos dos testigos, ¿no? Porque dice que lo Y así matan en la es. plaza y resucitan, que vendría a ser como un desprecio del mismo pueblo de Israel hacia la ley y las profecías, o Pues exactamente eso. O sea ¿qué es lo que pasa? Porque a los profetas lo que pasaba es que eso hacían. Cuando usted lee el Evangelio, lo está poniendo el libro de Apocalipsis en una manera similar a como lo puso Jesús en varias de sus parábolas. Cuando decía, mandó a sus siervos, ¿y qué hicieron con ellos? Los mataron, dice. Los agarraron y los mataron y dijeron, bueno, ya es nuestra la herencia y cuando venga el hijo, pues acabaremos con él para que de una vez nos apoderemos de toda la hacienda, dijeron, ¿no? Entonces es exactamente lo que pasó. Entonces la figura que usó Jesús en su parábola, ahí está amplificada y lo que está diciendo es a todos los profetas que testificaron, desde Moisés, que nunca le obedecieron a Moisés, siempre lo rechazaron, ¿verdad? Como también a los profetas que pues Elías precisamente lo andaban persiguiendo, ¿verdad? Del reino porque se tuvo que esconder. ¿Por qué? Porque lo andaban persiguiendo para matarlo y así lo hicieron con un montón de profetas. Entonces, el hecho de que los mataran a esos profetas y luego dice que volvieron a la vida, quiere decir que aunque los mataron, sus escritos, ¿qué pasó con los escritos? No los pudieron siguieron. callar, siguieron, no los pudieron callar, o sea, es lo que está diciendo, ¿no? Mataron a los profetas, pero aún, aunque maten a los profetas, sus escritos siguen con vida y los siguen testificando en contra de ellos. Mm, Por eso más adelante lo que dice es que ha muerto la gran ramera, la que dice, la que estaba, como quien dice, ensuciada con la sangre de todos los profetas. O sea, mm. como ha sido la asesina, todas sus manos están ensangrentadas y sus pies también, porque al matar a los profetas quedó manchada con sangre, ¿verdad? Pero esto no se ha acabado, que viene lo mejor todavía. Ok, vamos adelante. ¿Alguna última pregunta, hermano? Si no, pasamos a la segunda parte para aprovechar el tiempo. Ok, vamos para allá entonces.